Así concluye su conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de la censura que quiere establecer el Instituto Nacional Electoral, especialmente su consejero presidente Lorenzo Córdoba, algo que ha hecho abiertamente, que ha declarado abiertamente desde la semana pasada. El consejero presidente del INE busca que no se transmitan las conferencias de prensa mañaneras, de todos modos, ¿no? Durante abril y mayo, por cuestiones electorales, dice él. Sin embargo, hay que ser muy, muy claros. Ya hubo una determinación del Tribunal Electoral, ya está planteada desde hace tiempo esa determinación del Tribunal Electoral, en la que se asegura que la conferencia de prensa mañanera es informativa, más no propagandística. Y tendrán que resolver desde ambos institutos, ¿no? Bueno, desde el instituto y desde el tribunal, junto con obviamente lo que estará planteando Presidencia de la República. El presidente habla de la censura que están ejerciendo en su contra y cómo es que hay muchos, pues de los mismos de siempre, ¿no? De los apapachadores, de aquellos que están en las esferas del poder, vamos, son sus trabajadores, sus voceros, pseudointelectuales, pseudoperiodistas, pseudocomunicadores, que odian a la mañanera. Lo vemos aquí una y otra vez, cómo detestan a la conferencia mañanera, que eso sí, señoras y señores, hay que decirlo muy claramente, es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo en el que hay retroalimentación, en el que cualquiera puede ir a la conferencia de prensa mañanera y hacer preguntas extremadamente controvertidas, difíciles, si usted lo quiere ver así, adversas a precisamente el mismo López Obrador, y que él responderá como las de hace unos momentos del reportero de Univisión, que no da su nombre, ni y hasta que le preguntan de qué medio es, pues lo da a conocer. Una conferencia de prensa de matutina muy controvertida, como se esperaba, como ha venido ocurriendo desde hace ya varios días debido a la exoneración al general Salvador Cienfuegos. Hoy Dalila Escobar le dijo al presidente López Obrador que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice estar decepcionado porque su gobierno cerró el caso del general Cienfuegos y compartió el expediente al público, además de aclarar que se violan acuerdos. El presidente le comentó que hay bastante comprensión por parte del gobierno estadounidense, que ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno, que no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad sin sustento y que en su gobierno se quede pues callado al respecto. Agregó que no pueden fabricarle delitos a nadie, por lo que dice que lo que hicieron fue correcto, es lo que dice el presidente López Obrador, y que todo esto lo han entendido las autoridades de los Estados Unidos, pero que son los conservadores los que no entienden, es lo que dice el presidente. Más adelante le digo a este reportero de Univisión, que no se identificaba propiamente, ¿no? También le planteaba eso, ¿no? Le decía que pues vamos, que el Departamento de Justicia, Estados Unidos, no tomó la exoneración de Cienfuegos como un entendimiento, como él dice, sino que precisamente el Departamento de Justicia asegura estar muy decepcionado, y le preguntó el presidente si se valoran los costos, las repercusiones de esta decisión. El presidente le aseguró que su gobierno quiere tener una muy buena relación y se va a tener una muy buena relación con el gobierno de Biden, pero todo tiene que ser sobre la base del respeto mutuo. Aseguró el presidente que si el Departamento de Justicia se siente muy decepcionado, bueno, de su gobierno, pues él se siente muy decepcionado de la DEA, de la agencia antidrogas DEA, así lo da a conocer el presidente López Obrador. En esta le digo, quise enlazar estas dos preguntas porque van sobre lo mismo. Dalila Escobar también le planteó a López Obrador sobre la caravana de migrantes que ya llegó a Guatemala y le preguntó si va a haber un reforzamiento de la frontera. El presidente le dijo que están tratando el asunto en coordinación precisamente con los gobiernos de Centroamérica y con el de Estados Unidos, tanto actual como entrante. Pidió que no entren por la fuerza, pues se les va a atender y respetar sus derechos humanos. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Aclaró que van a seguir actuando de la misma manera, que es la buena relación con el presidente Biden. Contó que cuando, y esto es lo que le digo en esta relación binacional, dice el presidente López Obrador que cuando se entrevistó con Biden hace 8 o 9 años, el tema que abordaron en ese entonces fue el migratorio, que incluso el presidente López Obrador en ese entonces, que era, pues vamos, líder del movimiento Regeneración Nacional, le entrega una carta y le dijo que, pues, le dice a Biden, mire, vamos a hacer una reforma migratoria en el segundo término del presidente Barack Obama, en el segundo periodo. Pero que eso no sucedió.
El presidente López Obrador dice, bueno, se entiende que hay oposición y acuérdese usted lo que pasó aquí en los Estados Unidos, en efecto, hay que decirlo con todas sus letras. Sí, Barack Obama fue el deportador en jefe, pero de que propuso una reforma migratoria, sí la propuso, una reforma migratoria integral, pero fue bloqueado por los republicanos. Eso sí es una realidad, ¿eh? Ahora que estamos muy de, ay, somos muy republicanos, somos muy demócratas. No, no, aquí las cosas como son. Barack Obama sí fue el deportador en jefe, nunca se había deportado a tanta gente, sí fue el que puso a niños en cárceles, en jaulas también, desde un principio, pero de que propuso una iniciativa en pro de una reforma migratoria integral, sí lo hizo, y fue bloqueado una y otra y otra y otra y otra vez por los republicanos en las cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Eso es sabido, es lo que sucedió en ese entonces. Debido a eso, el presidente hace esta orden ejecutiva hacia el DACA y el DAPA. El DACA, que es para estos jóvenes que de niños fueron traídos a los Estados Unidos sin documentos, fueron traídos sin su conocimiento también y que hoy pues obviamente son estadounidenses, obviamente, forman parte de la vida, de la realidad. Un día intentaron sacar su licencia de conducir y les dijeron, no, pues que tú no tienes documentos aquí en los Estados Unidos. Yo sí. Y ellos, como los estadounidenses que son, dijeron, ¿what? ¿No? Obviamente. Luego intentó impulsar el DAPA, que era el apoyo a sus papás, pero desafortunadamente también fue bloqueado por la Suprema Corte de Justicia. Imagínese usted, ¿no? En una situación absolutamente racista aquí en los Estados Unidos. El presidente cita a Biden y dice, mire, pero recientemente Joe Biden dio a conocer que de sus primeras acciones va a ser proponer una reforma migratoria integral. Y ahora sí, ya hay mayoría en ambas cámaras de los demócratas. Por eso es que yo le digo, mucha gente me dice aquí, ay, Toño, defensor de la DEA, defensor de los demócratas. No, 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 ni una ni otra. Yo una y otra vez he criticado la falta de acción de los demócratas, la pasguatez de muchos de ellos y lo muy politiqueros que son. No les importa muchas veces los valores de la libertad y el liberalismo en general. Es simple y sencillamente politiquerías las que tienen muchas veces en el Partido Demócrata y nos han quedado muy mal. Y así como nos dijo aquí en Sin Censura la abogada Lourdes Monteagudo, ok, ya ganó Biden, pero ya hizo su propuesta. Hay que ver que cumpla. Joe Biden tiene que cumplir su propuesta aquí en los Estados Unidos de regularizar a millones de indocumentados. ¿Usted es indocumentado en los Estados Unidos? Ponga atención, porque Joe Biden asegura que una de sus primeras iniciativas va a ser aprobar una reforma migratoria integral que significaría un camino a su ciudadanía. Imagínese usted, primero a la residencia y luego a la ciudadanía. Así que ponga mucha atención y exija porque usted es el motor de este país, el que pone la comida en las mesas de este país. Así que hay que exigirlo, nada de quedarnos de brazos cruzados y decir, ay, pues ya esos demócratas no nos pueden quedar mal como nos han quedado mal tantas veces. Ahora sí, tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora sí, tienen mayoría en el Senado. Pues ahora sí hay que exigir. Ahora sí, es el momento. Y eso mismo lo plantea el presidente López Obrador. Dice que se necesita también un apoyo a México y a Centroamérica en la cooperación para el desarrollo. Le quiero contar también que luego de que Dalila Escobar le preguntara la causa de la renuncia de Miriam Veraz Godoy, ya sabe usted que esto lo traen los principales medios de comunicación tradicionales en estos momentos, porque dicen, es que ella es la responsable del Plan Nacional de Vacunación. Eso está en duda, porque hay muchos responsables del Plan Nacional de Vacunación. En primer lugar, el doctor Hugo López-Gatell, por ejemplo, ¿no? Marcelo Ebrard, como canciller, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, obviamente el secretario de Salud, el doctor Alcocer, y de pronto nos salen con que Miriam Veraz Godoy era la responsable del Plan Nacional de Vacunación. Yo nunca la había escuchado en la vida, pero renunció este fin de semana y de ahí se agarraron desde los medios de comunicación tradicionales, tradicionalmente chayoteriles para el golpeteo, ¿no? Y bueno, el presidente primero le dice a Dalila Escobar, a ver, yo ni siquiera tenía conocimiento de esto. Y si le soy perfectamente honesto, nunca traté de manera directa con ella porque tiene que ver con la Secretaría de Salud.
Pero no hay nada raro en su renuncia. No sé por qué renunció ni nada. No hay nada raro en esto. No es como lo que anda diciendo Loretito. Y es que este fin de semana también Loretito se aventó la puntadaza de decir que todo el Tren Maya, eso dice Loretito, eso dice Loret de Mola, los montajes, que todo el circuito del Tren Maya, por todos los estados por los que va a pasar, tiene una única finalidad: favorecer a la quinta que tiene el presidente López Obrador en Palenque. Favorecer a la chingada, por decirlo así. Eso cree Loretito. Dice que como el Tren Maya va a pasar por ahí, va a aumentar la plusvalía de ese terreno que tiene el presidente. Entonces, imagínense lo ridículo. Se burla de esto el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Dice, lo que no le ha quedado claro al señor Loret de Mola, eso es lo que dice el presidente, es que él no lucha por dinero, que nunca le ha interesado el dinero, más bien lucha por ideales, por principios. Con esto aclara que no hay nada raro en la renuncia de Miriam Veras Godoy. Misael Zavala, del Heraldo de México, le cuestionó a López Obrador qué motivos tendría el Departamento de Justicia de fabricarle delitos a Salvador Cienfuegos y si continuará la cooperación. En primer lugar, el presidente le dijo que tiene que seguir la cooperación en efecto, que no tiene por qué interrumpirse, pero esto sobre las bases de la legalidad, de la transparencia, de la confianza, del profesionalismo, del respeto a la soberanía, que por eso se hace esta reforma a la ley de seguridad nacional, que no van a permitir algún asunto que no tenga razón de ser ni sustento legal. Por otra parte, comentó que quién sabe, así dice el presidente, quién sabe por qué sucedió la detención del general Cienfuegos, pero que en cualquier país, cuando hay elecciones, se exacerban los ánimos, se desatan las pasiones y hay confrontación política. Es decir, le preguntan al presidente López Obrador, ¿por qué, si usted dice que fue responsable, no había indicios, por qué detuvieron a Cienfuegos entonces en Estados Unidos? El presidente dice, ¿quién sabe? Pero deja sobre la mesa, pone sobre la mesa que había elecciones y que con esto se exacerban los ánimos, se desatan las pasiones y hay confrontación política. Aquí simplemente hacer la aclaración. La investigación contra Cienfuegos, se habla de una investigación contra Cienfuegos de hace casi una década. De casi una década, eso sí, eso es una realidad. Pero ante esto el presidente dice, sí, había una investigación, pero ¿por qué entonces no lo detuvieron antes? Ya había estado el general Cienfuegos en Estados Unidos. Eso es lo que dice meses antes el presidente López Obrador, así lo plantea. Por otra parte, ese mismo reportero del Heraldo de México, Misael Zavala, le recriminó a López Obrador que el plan de vacunación contempla solamente al personal médico en primera línea contra el coronavirus, pero que se dio el caso este fin de semana de servidores de la nación siendo inmunizados, es decir, vacunados. El presidente lo confirmó, dijo, sí, no, se está vacunando también a los brigadistas, se decidió que sean los trabajadores de la salud y los brigadistas que están aplicando la vacuna, pues para eso están, ¿no? Ni modo que lleguen. Ahí yo de esta forma lo entiendo, ¿eh? A mí se me hace como que patadas de ahogado preguntar este tipo de cosas en favor, obviamente, de la ultraderecha, pero a mí se me hace algo verdaderamente ridiculón, porque imagínese usted, llega una persona a aplicarle la vacuna y esa persona está contagiada, pues qué chingada. O sea, el chiste es prevenir, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho sentido, es lógico, ¿no? Que la persona que le va a aplicar la vacuna sea inmune, para que no sea la persona que le aplique la vacuna el que le contagie de la enfermedad, es simplemente lógico. Le digo, muchas veces estos cuates, pues, reprobaron sus clases de lógica en la preparatoria, ¿no? Nunca entendieron los silogismos, cómo son, y etcétera, ¿no? Entonces, o no vieron Star Trek, ya sabe usted, no aprendieron ninguna de las enseñanzas del señor Spock, no fueron nunca lógicos, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor ese es el problema en lo general. Por cierto, le quiero compartir un tuit que nos mandó hace ratitito nuestra queridísima Ceci Vega, de que tuitea el muy impresentable de Jorge Berry. Oiga, usted no le haga caso, obviamente, a Jorge Berry. Don David, váyame preparando el tuit como un paréntesis a lo que estamos hablando. Pero no le haga caso a aquellos que hablan de que están en contra de las vacunas, ¿eh? Porque son ignorantes. Eso sí lo voy a decir. Yo sé que eso a mucha gente le molesta, le duele, le preocupa, es ofensivo según ellos que diga esto, pero sí es ignorancia el no ponerse una vacuna. La vacuna es, señoras y señores, una vacuna es siempre una muestra de absoluto humanismo y ciencia.
Y hace una hora, Jorge Berry salió con y recuerde que este programa es solamente para adultos. Si tiene niños, por favor tápele los oídos en estos momentos, pero salió con la reverenda pendejada de poner en Twitter: no pienso ponerme la vacuna china ni rusa. Ese es todo el tweet. Es como para decirle a Jorge Berry, pues no se ponga nada. Mejor a chingar a... Pues ya sabe usted, ¿no? Así de sencillo. Gracias por ese tweet, doña Ceci. Me dio mucha risa desde muy, muy temprano que nos mandara eso nuestra queridísima Ceci Vega. El presidente López Obrador, precisamente hablando de las vacunas, aseguró que no porque uno es fifí o intelectual orgánico o porque esté en contra de su gobierno no le va a tocar la vacuna, que es para todos. Es decir, Jorge Berry no se quiere poner la vacuna por ignorante. Ya sabe usted que Jorge Berry se hace como que el gran periodista, pero ni periodismo estudió, ni comunicación. Le dijo a Vicente Serrano Jorge Berry en este debate que tuvieron hace algún tiempo con Julio Astillero, que él pues no había estudiado periodismo ni comunicación, que él se forjó en las calles, dice él, ¿no? Pero que otros sí. Los youtubers, esos sí que no son periodistas, esos son youtubers, decía este cabrón. Y bueno, yo que sí estudié periodismo en hace tiempo, le voy a decir el que obviamente es un verdadero ignorantazazazo, ¿no? Ahora diciendo que no se va a poner ni la vacuna china ni la vacuna rusa, vacunas que ya están absolutamente probadas, pero bueno, ahí lo tiene usted, qué verdadero imbécil, ¿no? Pero bueno, así seas un Jorge Berry, que ni siquiera se quiere poner la vacuna ni china ni rusa, el presidente López Obrador dice que aunque sean fifís o intelectuales orgánicos o pseudoperiodistas como Jorge Berry, todos van a obtener la vacuna. Si la quieren, ¿no? O sea, le digo, si no la quiere Jorge Berry, pues que es el final de su tuit y pues, no se la ponga a la chingada, ¿no? Pero que la vacuna es para todos. Para todos. De hecho, casi al final de la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador habla de cómo es que la vacuna es tanto para la, va a la Sierra Tarahumara, que pues yo creo que ya va siendo tiempo de cambiarle el nombre a Sierra Rarámuri, como para las lomas de Chapultepec, es para todos, dice el presidente López Obrador, que el que vive en la Tarahumara tiene el mismo derecho de la vacuna que el que vive en las lomas. Así lo da a conocer. Y mire, hay otro tema que está causando mucha roña y que está utilizando la ultraderecha para el golpeteo. Dieron a conocer recientemente que mañana llega una cantidad menor de vacunas por una situación interna de Pfizer, de requerimientos de empresas y de Naciones Unidas. El presidente aclara que en efecto en el calendario implicaba una entrega semanal de vacunas, pero que mañana pues llegará una cantidad menor. Sin embargo, luego van a reponer las que falten. Eso es lo que da a conocer el presidente López Obrador. Dijo, le insisto, que van a vacunar desde las poblaciones más apartadas hacia las ciudades, pero que la diferencia será de días. Luego le preguntaron al presidente López Obrador si considera prudente una consulta sobre la despenalización del aborto. Le digo, fue una conferencia de prensa muy controvertida, temas que son tabús y que aquí en Sin Censura causan mucho enojo, mucha roña, la gente empieza a gritar y a decirnos de cosas y ya nos la andan mentando por ahí muy, muy temprano. Pero hoy eso fue lo que le preguntaba al presidente López Obrador. El presidente aseguró que es una iniciativa de la sociedad, en particular de las mujeres, y que en su gobierno van a respetar lo que se proponga, que desde luego existe un mecanismo democrático que es la consulta que podría aplicarse y que este tiene que ser un asunto que deciden las mujeres, el presidente López Obrador. Eso lo dice él, para que luego no me le estén rayando a mí, me estén gritoneando y cuestionando mi fe, y etcétera, etcétera. Lo que dice el presidente López Obrador, cosa con la que concuerdo, pero es lo que dice el presidente López Obrador, es que el aborto sea un asunto que decidan las mujeres, no las iglesias, no los gobiernos. Así que ahora que quiera criticar a estos que hablan de esta situación y venga a mí a gritonearme y eso, ventanilla equivocada, ¿no? O sea, ahí vaya con el presidente porque él fue el que lo dijo, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, una conferencia de prensa muy interesante, le digo, en la que se trata, le digo, de este tipo de temas. Usted tiene la última palabra, usted es el que importa aquí en esta conversación. Usted, así como dice
Eh, Me dice Alejandro Basaldúa, Toñito, ¿te pareces un buen a tambor de Bambi? Órale, el conejo de tambor. ¿Qué película tan triste. Yo cuando era niño sí lloré. Y como todos los niños, no sé si usted la vio de niño, pero yo de niño esa película de Bambi sí que lloré. Mientras tanto, le agradezco yo y le preguntaba así como dice Nino Canón, ¿usted qué opina de todo lo que hemos platicado en estos momentos? Verdaderamente interesante, ¿no? El discurso verdaderamente interesante, la conferencia, verdaderamente interesante lo que se platica aquí en Sin Censura. Y